Imagina por un momento que entras en una habitación de piedra fría y oscura. En el centro de esa habitación hay un picapedrero frente a una roca inmensa, una mole de granito sólida y desafiante. El hombre levanta su pesado mazo y golpea la piedra con todas sus fuerzas. El sonido seco retumba en las paredes, pero la roca no muestra ni una sola grieta, ni una marca. El hombre respira hondo, seca el sudor de su frente y vuelve a golpear. Una vez más, y otra, y otra. Golpea la roca 99 veces. A simple vista, parece que no está logrando absolutamente nada. Un observador externo, alguien que pasara por allí y mirara solo unos segundos, pensaría que el picapedrero está perdiendo su tiempo, que su esfuerzo es inútil, que la roca es invencible y que él es un iluso por intentar cambiar su forma. Pero entonces, en el golpe número 100, la roca se parte en dos. Se abre de manera limpia y perfecta. La pregunta que debemos hacernos aquí, y que es la base fundamental de lo que vamos a explorar juntos, es la siguiente. ¿Fue ese último golpe, el número 100, el que rompió la piedra? La respuesta, por supuesto, es que no. No fue el golpe número 100. Fue la suma de los 99 golpes anteriores, esos que parecían no estar haciendo nada, los que debilitaron la estructura interna de la roca hasta que el golpe final pudo revelar el resultado. Esta imagen del picapedrero es la metáfora perfecta para entender por qué mejorar solo un 1% cada día funciona de verdad, y por qué a menudo fallamos al intentar cambiar nuestras vidas. Vivimos en una cultura obsesionada con el golpe número 100. Vivimos fascinados por el resultado final, por el éxito repentino, por la transformación radical que ocurre de la noche a la mañana. Queremos el cuerpo atlético, pero no queremos los cientos de días de alimentación aburrida y entrenamiento silencioso. Queremos la cuenta bancaria llena de abundancia, pero despreciamos el ahorro de las monedas pequeñas o la inversión constante que no parece dar frutos inmediatos. Celebramos el evento, el momento en que la roca se rompe, pero ignoramos completamente el proceso, los 99 golpes silenciosos que hicieron posible ese momento. La verdad profunda acerca del éxito, ya sea financiero, personal o profesional, es que casi nunca es un evento único. El éxito no es una cosa que te encuentras, es algo que construyes, capa por capa, ladrillo por ladrillo, día tras día. Aquí es donde entra el poder transformador de las pequeñas ganancias marginales, la filosofía de mejorar solo un poco, un margen casi imperceptible, de manera constante. A menudo descartamos los pequeños cambios, porque no parecen importar mucho en el momento. Si ahorras un poco de dinero ahora, no eres millonario. Si vas al gimnasio 3 días seguidos, no te ves diferente en el espejo. Si estudias un idioma durante 1 hora esta noche, todavía no lo hablas. Hacemos algunos cambios, pero los resultados no llegan rápido, y entonces es muy fácil dejarse llevar de vuelta a nuestras viejas rutinas. La lentitud de la transformación hace que sea fácil permitir que un mal hábito se deslice de nuevo en nuestras vidas. Si comes una comida poco saludable hoy, la báscula no se moverá mucho. Si trabajas hasta tarde esta noche e ignoras a tu familia, te perdonarán. Si procrastinas tu proyecto un día más, generalmente no pasa nada grave. Una sola decisión es fácil de descartar. Pero cuando repetimos esos errores día tras día, tomando malas decisiones una y otra vez, duplicando pequeños errores, nuestras elecciones se acumulan en resultados tóxicos. Es la acumulación de muchos pasos en falso, un 1% de deterioro aquí y allá, lo que finalmente conduce a un problema masivo. Por el contrario, el impacto de una mejora del 1% diaria es difícil de comprender, porque nuestra mente no está hecha para entender el crecimiento exponencial de manera intuitiva. Nuestra mente piensa en líneas rectas, piensa de manera lineal. Creemos que si nos esforzamos el doble, deberíamos ver el doble de resultados de inmediato. Pero la realidad funciona con interés compuesto. Así como el dinero se multiplica a través del interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican a medida que los repites. Parecen hacer poca o ninguna diferencia en un día determinado, y sin embargo, el impacto que ofrecen a lo largo de los meses y los años puede ser enorme.
Piénsalo matemáticamente, aunque no necesitamos fórmulas complejas para entender esto. Si logras ser un 1% mejor cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor al final de ese periodo. 37 veces. Es una transformación total. Por el contrario, si empeoras un 1% cada día durante un año, descenderás casi hasta cero. Lo que empieza como una pequeña victoria o un revés menor, se acumula en algo mucho más grande. Hablemos de un ejemplo histórico que ilustra esto con una claridad meridiana. Hablemos del equipo de ciclismo profesional de Gran Bretaña. Durante casi 100 años, el ciclismo británico había sido el hazmerreír del mundo de las competiciones. Desde principios del siglo XX, ningún ciclista británico había ganado el evento más importante del ciclismo, el Tour de Francia. De hecho, su desempeño había sido tan mediocre que un fabricante de bicicletas muy importante en Europa se negó a venderles bicicletas al equipo porque temían que ver a los británicos usando su equipo dañaría sus ventas y su reputación. Todo esto cambió cuando contrataron a un hombre llamado Dave Brailsford. Lo que diferenciaba a Brailsford de los entrenadores anteriores era su implacable compromiso con una estrategia que él llamaba la agregación de ganancias marginales. Su filosofía era simple pero revolucionaria. Él decía que si desglosabas todo lo que se te ocurriera que entra en juego para montar en bicicleta y luego mejorabas cada una de esas cosas solo en un 1%, obtendrías un aumento significativo cuando lo juntaras todo. Así que empezaron por lo obvio. Rediseñaron los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos. Frotaron alcohol en los neumáticos para tener un mejor agarre. Usaron pantalones cortos, térmicos eléctricos, para mantener la temperatura muscular ideal en las piernas mientras pedaleaban. Pero no se detuvieron ahí. Brailsford y su equipo siguieron buscando ese 1% en lugares que nadie más miraba, lugares que otros consideraban irrelevantes o ridículos. Probaron diferentes tipos de geles de masaje para ver cuál conducía a una recuperación muscular más rápida. Contrataron a un cirujano para enseñar a cada ciclista la mejor manera de lavarse las manos para reducir las posibilidades de contraer un resfriado, porque si un ciclista se enferma no puede entrenar, y si no entrena, pierde ese 1%. Determinaron el tipo de almohada y colchón que conducía a la mejor noche de sueño para cada ciclista, y luego llevaron esos colchones y almohadas a cada hotel donde competían. Pintaron el interior del camión del equipo de blanco inmaculado, lo que les ayudó a detectar pequeñas motas de polvo que normalmente pasarían desapercibidas, pero que podrían degradar el rendimiento de las bicicletas finamente afinadas. Por sí solos, estos cambios parecían absurdos. Lavarse mejor las manos o cambiar una almohada no te hace ganar un Tour de Francia. Pero cuando se sumaron cientos de estas pequeñas mejoras, los resultados llegaron más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Solo 5 años después de que Brailsford asumiera el cargo, el equipo de ciclismo británico dominó las pruebas de ruta y pista en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde ganaron el 60% de todas las medallas de oro disponibles. 4 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Londres, establecieron 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese mismo año, Bradley Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia. Al año siguiente, su compañero de equipo Chris Froome ganó la carrera, y luego ganaría varias veces más. En un lapso de 10 años, los ciclistas británicos ganaron casi 200 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas o paralímpicas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo un equipo de atletas ordinarios se transforma en campeones mundiales con cambios tan pequeños? Es la magia de la acumulación. Es la lección del picapedrero aplicada a la vida real. No buscaron una solución mágica, buscaron 1000 soluciones minúsculas. El problema es que a menudo nos convencemos de que el éxito masivo requiere una acción masiva, ya sea perder peso, construir un negocio, escribir un libro o lograr cualquier otro objetivo. Nos presionamos para hacer una mejora trascendental de la que todo el mundo hable. Y cuando no podemos hacer esa acción masiva, o cuando la hacemos y nos agotamos en una semana, nos rendimos. Aquí es donde entra el concepto de la meseta del potencial latente.
Imagina que tienes un cubo de hielo sobre una mesa frente a ti. La habitación está fría y puedes ver tu propio aliento. La temperatura es de 25 grados bajo cero. Lentamente, la habitación comienza a calentarse. 24 grados bajo cero. 23. El cubo de hielo sigue ahí, intacto. 22. 20. 10 grados bajo cero. Aún no pasa nada. 5 grados bajo cero. El hielo sigue siendo un bloque sólido. 1 grado bajo cero. Nada. Y entonces, la temperatura llega a 0 grados, y de repente, el hielo comienza a derretirse. Un cambio de un solo grado, aparentemente igual a los anteriores, desbloqueó un cambio de estado enorme. Los momentos decisivos a menudo son el resultado de muchas acciones previas que construyen el potencial necesario para desencadenar un cambio mayor. Este patrón se ve en todas partes. El cáncer pasa el 80% de su vida siendo indetectable y luego se apodera del cuerpo en meses. El bambú apenas se ve durante los primeros 5 años, ya que construye extensos sistemas de raíces bajo tierra, y luego explota 90 pies en el aire en 6 semanas. De manera similar, los hábitos a menudo parecen no hacer ninguna diferencia hasta que cruzas un umbral crítico y desbloqueas un nuevo nivel de rendimiento. En las primeras etapas, y a menudo durante mucho tiempo, puedes sentirte como si estuvieras en un valle de decepción. Esperas progresar de manera lineal, y es frustrante ver lo ineficaces que parecen ser los cambios en los primeros días, semanas e incluso meses. Sientes que no vas a ninguna parte. Es el sello distintivo de cualquier proceso de capitalización. Los resultados más poderosos se retrasan. Esta es una de las razones principales por las que es tan difícil desarrollar hábitos que perduren. La gente hace algunos pequeños cambios, no ve un resultado tangible y decide detenerse. Piensan, he estado corriendo todos los días durante un mes. ¿Por qué no veo un cambio en mi cuerpo? Una vez que este tipo de pensamiento se impone, es fácil dejar que los buenos hábitos se queden en el camino. Pero para que los hábitos marquen una diferencia significativa, deben persistir lo suficiente como para romper esa meseta, ese umbral donde el hielo empieza a derretirse. Si te encuentras luchando por construir un buen hábito o romper uno malo, no es porque hayas perdido tu capacidad de mejorar. A menudo es porque aún no has cruzado esa meseta de potencial latente. Quejarse de no lograr el éxito, a pesar de trabajar duro, es como quejarse de que un cubo de hielo no se derrite cuando lo calientas de 25 a 20 grados bajo cero. Tu trabajo no se desperdició, simplemente se está almacenando. Toda la acción ocurre al llegar a los 0 grados. Cuando finalmente rompes esa meseta, la gente lo llamará un éxito de la noche a la mañana. El mundo exterior solo ve el evento más dramático, en lugar de todo lo que lo precedió. Pero tú sabes que fue el trabajo que hiciste hace mucho tiempo, cuando parecía que no estabas progresando, lo que hizo posible el salto de hoy. Es el equivalente humano de la presión geológica. 2 placas tectónicas pueden rechinar una contra la otra durante millones de años, acumulando tensión lentamente. Luego, un día, se frotan una vez más, de la misma manera que lo han hecho durante eras, pero esta vez la tensión es demasiado grande. Un terremoto entra en erupción. El cambio puede tomar años antes de que suceda todo a la vez. El dominio requiere paciencia. Y aquí llegamos a una distinción crucial que la mentalidad del 1% nos obliga a hacer. La diferencia entre metas y sistemas. La sabiduría convencional sostiene que la mejor manera de lograr lo que queremos en la vida, ponerse en forma, construir un negocio exitoso, relajarse y preocuparse menos, pasar más tiempo con amigos y familiares, es establecer metas específicas y realizables. Nos dicen que visualicemos la meta, que la escribamos, que le pongamos una fecha límite, pero los resultados tienen muy poco que ver con las metas que te fijas y casi todo que ver con los sistemas que sigues. ¿Cuál es la diferencia? Una meta es el resultado que quieres lograr. Un sistema es el proceso que conduce a esos resultados. Si eres un entrenador, tu meta podría ser ganar el campeonato. Tu sistema es la forma en que reclutas jugadores, diriges a tus entrenadores asistentes
y conduces la práctica. Si eres un emprendedor, tu meta podría ser construir un negocio de $1 millón. Tu sistema es cómo pruebas ideas de productos, contratas empleados y realizas campañas de marketing. Si eres músico, tu meta podría ser tocar una nueva pieza. Tu sistema es la frecuencia con la que practicas, cómo desglosas y abordas las medidas difíciles y tu método para recibir comentarios de tu instructor. Ahora, la pregunta interesante. Si ignoraras por completo tus metas y te concentraras solo en tu sistema, ¿aún tendrías éxito? Por ejemplo, si fueras un entrenador de baloncesto y ignoraras la meta de ganar un campeonato y te concentraras solo en lo que hace tu equipo en la práctica cada día, ¿aún obtendrías resultados? La respuesta es sí. De hecho, enfocarse demasiado en la meta puede ser contraproducente. Piénsalo de esta manera. Los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. A todos los atletas olímpicos les encantaría ganar una medalla de oro. A todos los candidatos les gustaría conseguir el trabajo. Y si las personas exitosas y las que no tienen éxito comparten las mismas metas, entonces la meta no puede ser lo que diferencia a los ganadores de los perdedores. No fue la meta de ganar el Tour de Francia lo que impulsó a los ciclistas británicos a la cima del deporte. Presumiblemente, habían querido ganar la carrera todos los años anteriores, al igual que todos los demás equipos profesionales. La meta siempre había estado ahí. Fue solo cuando implementaron un sistema de pequeñas mejoras continuas que lograron un resultado diferente. El problema con la mentalidad de las metas es que trata el éxito como un punto final. Lograr una meta es solo un cambio momentáneo. Imagina que tienes una habitación desordenada y te pones la meta de limpiarla. Si reúnes la energía para ordenar, tendrás una habitación limpia por ahora. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que llevaron a una habitación desordenada en primer lugar, pronto estarás mirando una nueva pila de desorden y esperando otra explosión de motivación. Te quedas persiguiendo el mismo resultado porque nunca cambiaste el sistema detrás de él. Trataste un síntoma sin abordar la causa. Lograr una meta cambia tu vida solo por el momento. Eso es lo contrario a la mejora del 1%. Mejorar un 1% no se trata de llegar a un destino. Se trata de refinar el vehículo en el que viajas. No buscamos arreglar el resultado. Buscamos arreglar el proceso que genera el resultado. Cuando resuelves problemas a nivel de resultados, solo los resuelves temporalmente. Para mejorar para siempre, necesitas resolver problemas a nivel de sistemas. Arregla las entradas y las salidas se arreglarán solas. Además, la mentalidad centrada en las metas crea un efecto de yo-yo en nuestra felicidad. Trabajamos duro con la esperanza de que, una vez alcancemos la meta, seremos felices. Nos decimos a nosotros mismos, cuando logre esto, finalmente podré relajarme. Esto crea una mentalidad de todo o nada. O alcanzas tu meta y tienes éxito, o fallas y eres una decepción. Te encajonas mentalmente en una versión estrecha de la felicidad. Esto es equivocado. Es improbable que tu camino real en la vida coincida exactamente con el viaje que tenías en mente cuando empezaste. No tiene sentido restringir tu satisfacción a un solo escenario cuando hay muchos caminos hacia el éxito. Un sistema de mentalidad del 1% te libera de esa presión. Cuando te enamoras del proceso, en lugar del producto final, no tienes que esperar para darte permiso de ser feliz. Puedes estar satisfecho en cualquier momento en que tu sistema esté funcionando. Y un sistema puede ser exitoso en muchas formas diferentes, no solo en la que imaginaste al principio. La última razón por la que centrarse en las metas puede ser peligroso es que a menudo entra en conflicto con el progreso a largo plazo. Una mentalidad orientada a las metas puede crear un efecto de parada. Es lo que les pasa a muchos corredores después de completar un maratón. Han trabajado durante meses, pero tan pronto como cruzan la línea de meta, dejan de entrenar. La carrera ya no está ahí para motivarlos. Cuando todo tu arduo trabajo se centra en un objetivo particular, ¿qué queda para impulsarte hacia adelante después de lograrlo?
Es por eso que muchas personas se encuentran volviendo a sus viejos hábitos después de lograr una meta. El propósito de establecer metas es ganar el juego. El propósito de construir sistemas es seguir jugando el juego. El verdadero pensamiento a largo plazo es el pensamiento sin metas. No se trata de ningún logro único. Se trata del ciclo de refinamiento interminable y la mejora continua. En última instancia, es tu compromiso con el proceso lo que determinará tu progreso. Y aquí es donde la identidad entra en juego de una manera poderosa. Porque el cambio real, ese cambio del 1% que se acumula, no es un cambio de comportamiento, es un cambio de identidad. Es fácil decir, quiero estar delgado, resultado, y si sigo esta dieta, estaré delgado, proceso. Pero si no cambias la creencia detrás de tus acciones, la creencia sobre quién eres, será muy difícil mantener el cambio. Imagina a dos personas resistiéndose a un cigarrillo. Cuando se le ofrece un cigarrillo a la primera persona, dice, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador que está tratando de ser otra cosa. Esperan que su comportamiento cambie mientras llevan consigo las mismas creencias. La segunda persona rechaza el cigarrillo diciendo, no gracias, no soy fumador. Es una pequeña diferencia, pero esta afirmación señala un cambio en la identidad. Fumar era parte de su vida anterior, no de su vida actual. Ya no se identifican como alguien que fuma. La mayoría de las personas ni siquiera consideran el cambio de identidad cuando se proponen mejorar. Solo piensan, quiero ser rico, resultado, y si trabajo más duro, seré rico, proceso. Pero no consideran las creencias que impulsan sus acciones. No consideran que tal vez necesiten cambiar su identidad de alguien que gasta para sentirse bien a alguien que construye patrimonio para sentirse seguro. El cambio de conducta real es un cambio de identidad. Puedes comenzar un hábito debido a la motivación, pero la única razón por la que te mantendrás en él es que se convierta en parte de tu identidad. Cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o comer sano 1 o 2 veces, pero si no cambias la creencia detrás del comportamiento, es difícil seguir haciéndolo a largo plazo. Las mejoras son solo temporales hasta que se convierten en parte de quién eres. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en un lector. La meta no es correr un maratón, la meta es convertirse en corredor. La meta no es aprender un instrumento, la meta es convertirse en músico. Tus comportamientos suelen ser un reflejo de tu identidad. Lo que haces es una indicación del tipo de persona que crees que eres, ya sea consciente o inconscientemente. Cuando adoptas la filosofía del 1%, lo que estás haciendo en realidad es emitir pequeños votos de confianza hacia tu nueva identidad. Cada vez que eliges la ensalada en lugar de la pizza, no solo estás reduciendo calorías, estás votando por la identidad de una persona saludable. Cada vez que ahorras $10 en lugar de gastarlos, estás votando por la identidad de un inversor. Cada acción que tomas es un voto por el tipo de persona en la que deseas convertirte. Ninguna instancia individual transformará tus creencias, pero a medida que se acumulan los votos, también lo hace la evidencia de tu nueva identidad. Esta es la razón por la que el cambio significativo no requiere cambios radicales. Los pequeños hábitos pueden hacer una diferencia significativa al proporcionar evidencia de una nueva identidad. Y si cambias quién eres, cambiarás lo que haces. En este punto, es crucial entender que el tiempo magnificará cualquier cosa que le des. Si le das buenos hábitos, el tiempo se convertirá en tu aliado. Si le das malos hábitos, el tiempo se convertirá en tu enemigo. El tiempo expone la verdad de nuestros sistemas diarios. Lo que eres hoy es el resultado rezagado de tus hábitos de hace meses o años. Tu peso es un resultado rezagado de tus hábitos alimenticios. Tu patrimonio neto es un resultado rezagado de tus hábitos financieros. Tu conocimiento es un resultado rezagado de tus hábitos de estudio. Tu desorden es un resultado rezagado de tus hábitos de limpieza. Obtienes lo que repites. Por eso, el concepto de mejorar solo un 1% al día no es una técnica de autoayuda más.
Es una ley fundamental de la naturaleza humana y del rendimiento. Es la comprensión de que la grandeza no es una cualidad inherente con la que se nace, sino el resultado de un proceso interminable de refinamiento. Pero, ¿cómo aplicamos esto prácticamente cuando el mundo nos grita que necesitamos resultados ya? ¿Cómo mantenemos la fe en el proceso cuando estamos en el valle de la decepción, golpeando la roca por la vez número 50 y todavía no vemos ni una grieta? La respuesta requiere que cambiemos nuestra relación con el aburrimiento y con la repetición. A menudo asumimos que las personas exitosas tienen una pasión inagotable y una fuerza de voluntad de acero que los demás no tenemos. Pero la realidad es que las personas más exitosas, en cualquier campo, también sienten aburrimiento. La diferencia es que ellos encuentran una manera de presentarse a trabajar a pesar de los sentimientos de aburrimiento. La maestría requiere práctica. Pero cuanto más practicas algo, más aburrido y rutinario se vuelve. Una vez que los beneficios para principiantes se han ido y aprendemos qué esperar, nuestro interés comienza a desvanecerse. A veces sucede que dejamos de hacer algo porque funcionó. Alcanzamos un cierto nivel de competencia y luego dejamos de practicar porque sentimos que ya lo tenemos dominado o nos aburrimos de la repetición. El mayor obstáculo para el éxito no es el fracaso, es el aburrimiento. Nos aburrimos con los hábitos porque dejan de deleitarnos. El resultado se vuelve esperado. Y a medida que nuestros hábitos se vuelven ordinarios, empezamos a descarrilarnos para buscar la novedad. Quizás por eso nos quedamos atrapados en un ciclo interminable, saltando de un entrenamiento a otro, de una dieta a otra, de una idea de negocio a otra. Tan pronto como experimentamos el más mínimo descenso en la motivación, comenzamos a buscar una nueva estrategia, incluso si la anterior todavía funcionaba. La gente habla de estar motivada para entrenar o trabajar en sus proyectos. Pero la verdad es que la motivación es un concepto sobrevalorado. Los profesionales toman acción incluso cuando no tienen ganas. Los aficionados esperan a sentirse inspirados. El profesional sabe que lo que importa es el ritmo, la consistencia, el 1% diario, tenga ganas o no. Y esto nos lleva a una verdad fundamental sobre la naturaleza humana que a menudo ignoramos. No somos tan racionales como creemos. Nos gusta pensar que tomamos decisiones basándonos en la lógica, calculando los beneficios y los costos de cada acción. Pero la realidad es que somos criaturas profundamente influenciadas por nuestro entorno y por señales invisibles que dictan nuestro comportamiento antes de que siquiera nos demos cuenta. Si queremos aplicar esa mejora del 1% diaria, no podemos depender únicamente de nuestra fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es como un músculo. Se cansa. Si la usas todo el día para resistir tentaciones en el trabajo, para no gritar en el tráfico o para concentrarte en una tarea aburrida, cuando llegues a casa por la noche, ese músculo estará agotado. Y es en ese momento de agotamiento cuando volvemos a nuestros viejos hábitos, no porque seamos débiles, sino porque nuestra reserva de energía mental se ha vaciado. Por lo tanto, el secreto para mantener esa mejora constante no es esforzarse más, sino diseñar un entorno donde esforzarse sea menos necesario. Hablemos de una historia fascinante que ocurrió en un hospital de Massachusetts. Una médica llamada Anne Thorndike tenía una idea simple, pero profunda. Quería mejorar los hábitos alimenticios de miles de empleados y visitantes del hospital, sin hablar con ninguno de ellos y sin obligar a nadie a hacer dieta. No puso carteles motivacionales, no dio charlas sobre nutrición y no prohibió la comida chatarra. Lo que hizo fue alterar la arquitectura de las opciones. En la cafetería del hospital, las neveras junto a la caja registradora estaban llenas exclusivamente de refrescos y bebidas azucaradas. Thorndike decidió añadir agua a esas neveras. También colocó cestas con botellas de agua en todas las estaciones de comida. La soda seguía estando disponible, nadie la había prohibido, pero ahora el agua era la opción más accesible y visible. En los siguientes 3 meses, las ventas de refrescos cayeron un 11% y las ventas de agua aumentaron más de un 25%.
La gente no había cambiado su motivación. Simplemente habían respondido a la señal más obvia en su entorno. Esta historia nos enseña que a menudo lo que parece ser un problema de falta de disciplina, en realidad es un problema de diseño ambiental. Si quieres tocar la guitarra, pero la guardas dentro de su estuche en el fondo del armario, la fricción para empezar a practicar es demasiado alta. Tu cerebro, que siempre busca ahorrar energía, te dirá que no vale la pena el esfuerzo. Pero si compras un soporte y colocas la guitarra en el centro de tu sala de estar, de modo que sea lo primero que veas al entrar, estás reduciendo la fricción. Estás haciendo que ese 1% de mejora sea más fácil de ejecutar que de ignorar. El entorno es la mano invisible que moldea el comportamiento humano. En 1971, durante la Guerra de Vietnam, el gobierno de Estados Unidos estaba aterrorizado por un informe que decía que el 15% de los soldados estadounidenses estacionados allí eran adictos a la heroína. Investigaciones posteriores revelaron que el número real se acercaba más al 35% de los soldados que habían probado la droga y casi el 20% eran adictos. Era una crisis de salud pública inminente. Todos temían que, cuando la guerra terminara y esos miles de soldados regresaran a casa, las calles de Estados Unidos se llenarían de adictos. Pero ocurrió algo sorprendente, algo que desafió todo lo que se sabía sobre la adicción en ese momento. Cuando los soldados regresaron a casa, el 90% de ellos eliminó su adicción de la noche a la mañana. No necesitaron rehabilitación, ni terapia de grupo, ni metadona. Simplemente pararon. ¿Cómo fue posible? La respuesta yace en el cambio radical de contexto. En Vietnam, los soldados estaban rodeados de señales que disparaban el hábito. El estrés de la guerra, el aburrimiento lejos de casa, la disponibilidad fácil de la droga y la compañía de otros soldados que también consumían. Pero cuando regresaron a sus hogares en Estados Unidos, el entorno cambió por completo. No había selva, no había guerra, no había compañeros adictos. Las señales habían desaparecido y con ellas, el hábito. Esto destruye la teoría de que el comportamiento negativo es solo una falla moral o un rasgo de personalidad permanente. Nos muestra que nuestros hábitos están intrínsecamente ligados a los lugares donde vivimos y trabajamos. Si intentas mejorar un 1% en el mismo ambiente que te enfermó o te estancó, estarás luchando contra la corriente. Es mucho más fácil construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente. Si quieres leer más, crea un rincón de lectura. Si quieres dormir mejor, saca la televisión y el teléfono de tu dormitorio. Diseña tu mundo para que la opción correcta sea la opción más fácil. Ahora bien, para que ese 1% diario realmente se adhiera, necesitamos entender otra ley fundamental de nuestra psicología: la ley del menor esfuerzo. La energía es preciosa y el cerebro está programado para conservarla. Es una ley natural que, entre dos opciones similares, las personas gravitarán naturalmente hacia la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. Caminamos hacia la agricultura no porque quisiéramos trabajar más que los cazadores-recolectores, sino porque a la larga ofrecía un retorno de energía más estable. Utilizamos controles remotos, ascensores y aplicaciones de entrega de comida porque reducen el esfuerzo. Si quieres hacer ejercicio, pero tu gimnasio está a 20 minutos en dirección contraria a tu trabajo, es probable que no vayas. La fricción es demasiado alta, pero si el gimnasio está en tu camino, las probabilidades aumentan drásticamente. La clave es reducir los pasos entre tú y el buen comportamiento. Aquí es donde entra una de las estrategias más efectivas para garantizar esa mejora diaria: la regla de los 2 minutos. La idea es sencilla. Cuando empiezas un nuevo hábito, no debe tomarte más de 2 minutos hacerlo. Quizás pienses que esto suena ridículo. ¿Cómo voy a ponerme en forma haciendo ejercicio 2 minutos? ¿Cómo voy a escribir un libro escribiendo 2 minutos? Pero el objetivo no es hacer la cosa entera. El objetivo es dominar el acto de aparecer. Tienes que estandarizar antes de poder optimizar. No puedes mejorar un hábito que no existe. Pensemos en Twyla Tharp, una de las coreógrafas más grandes de la era moderna. Ella tiene un ritual diario. Se levanta a las 5:30 de la mañana.
se pone su ropa de entrenamiento, sale de su casa en Manhattan, para un taxi y le dice al conductor que la lleve al gimnasio. Ahí termina el ritual. El ritual no es el estiramiento, ni el levantamiento de pesas, ni el baile. El ritual es el taxi. En el momento en que le dice al conductor a dónde ir, ha completado el ritual. Es una acción simple que inicia el resto del proceso. Una vez que está en el taxi, es inevitable que vaya al gimnasio y entrene. La regla de los 2 minutos engaña a tu cerebro para que empiece. Si tu meta es leer 30 libros al año, la versión de 2 minutos es leer una página. Si tu meta es correr 5 kilómetros, la versión de 2 minutos es atarte las zapatillas de correr. Una vez que has empezado, es mucho más fácil continuar. Es más fácil seguir leyendo si ya abriste el libro. Es más fácil salir a correr si ya tienes las zapatillas puestas. Estás rompiendo la inercia estática. Recuerda, una mejora del 1% no se trata de la magnitud de la tarea, sino de la consistencia de la acción. Profundicemos un poco más en la maquinaria invisible de nuestras acciones. ¿Qué hace que un hábito sea satisfactorio? ¿Por qué repetimos ciertas acciones y evitamos otras? La respuesta tiene que ver con cómo el cerebro procesa las recompensas. Y aquí hay un matiz importante. Lo que se recompensa inmediatamente se repite. Lo que se castiga inmediatamente se evita. El problema con los buenos hábitos, ahorrar dinero, hacer ejercicio, estudiar, es que la recompensa suele estar en el futuro, mientras que el costo, el esfuerzo o la privación está en el presente. Por el contrario, los malos hábitos, fumar, comer en exceso, gastar impulsivamente, ofrecen una recompensa inmediata, placer, alivio del estrés, mientras que el costo, enfermedad, pobreza, está en el futuro lejano. Nuestro cerebro ancestral, esa parte primitiva que compartimos con otros mamíferos, valora mucho más el presente que el futuro. Hace 100.000 años, no tenía sentido pensar en la jubilación o en prevenir enfermedades a largo plazo. La prioridad era comer ahora, reproducirse ahora, sobrevivir ahora. Hemos heredado ese sesgo hacia la satisfacción inmediata. Para contrarrestar esto y mantenernos en el camino del 1%, necesitamos traer una parte de la recompensa al presente. Necesitamos sentirnos exitosos inmediatamente después de realizar la pequeña acción correcta. Una forma excelente de hacer esto es mediante el seguimiento visual de los hábitos. Imagina la historia de un joven corredor de bolsa en Canadá a principios de los años 90. Empezó su carrera con nada, en un trabajo donde el éxito era difícil. Pero tenía una estrategia simple. Cada mañana, ponía 2 frascos en su escritorio. Uno estaba vacío y el otro contenía 120 clips para papel. Cada vez que hacía una llamada de ventas, movía un clip del frasco lleno al frasco vacío. No paraba hasta que todos los clips se habían movido al otro lado. En 18 meses, ese joven había generado $5 millones para la firma. A los 24 años, ganaba $75,000 al año, que en esa época era una fortuna. La técnica del clip funciona porque crea una satisfacción visual inmediata. Puedes ver tu progreso. Mover el clip se siente bien. Te da una pequeña dosis de dopamina, esa sustancia química en el cerebro que nos hace sentir placer y motivación. Cuando el trabajo es duro y los resultados a largo plazo no se ven, necesitas esa pequeña señal visual que te diga: estoy avanzando. Hoy cumplí. Hoy puse mi ladrillo. Pero, ¿qué sucede cuando fallamos? Porque fallaremos. Somos humanos. Habrá días en que la vida se interponga, en que nos enfermemos, en que tengamos una emergencia familiar o simplemente estemos agotados. Aquí es donde entra una regla vital para la mejora continua. Nunca falles 2 veces. Si un día no puedes cumplir con tu hábito, no pasa nada. El primer error nunca es el que te arruina. Es la espiral de errores repetidos lo que sigue. Faltar una vez es un accidente. Faltar 2 veces es el comienzo de un nuevo hábito. Un hábito de no cumplir. Mucha gente tiene una mentalidad de todo o nada.
piensan que si rompieron la dieta en el almuerzo con una hamburguesa, todo el día está perdido, así que cenan pizza y helado. Eso es absurdo. Es como si se te pinchara una rueda del coche y decidieras bajarte y pinchar las otras 3. Si fallas un día, tu prioridad absoluta debe ser volver al camino inmediatamente al día siguiente. No importa si tu desempeño no es perfecto. Incluso si vas al gimnasio y haces un entrenamiento mediocre de 10 minutos, es crucial que vayas. Tienes que preservar la identidad. No se trata de lo que logras en ese mal día. Se trata de reafirmar que eres el tipo de persona que no se rinde. Los días malos son más importantes que los días buenos. En los días buenos es fácil. Es en los días malos donde se forja el carácter y se mantiene el sistema. Hasta ahora hemos hablado de construir, de agregar, de hacer. Pero la mejora del 1% también tiene un lado oscuro, o mejor dicho, un lado de sustracción. A veces, la mejor manera de mejorar no es aprender algo nuevo, sino evitar ser estúpido. Charlie Munger, el famoso socio de Warren Buffett, solía decir que gran parte de su éxito se debía a que trataban de evitar cometer errores estúpidos en lugar de tratar de ser muy inteligentes. En el mundo de las finanzas, del deporte y de la vida personal, a menudo ganamos por no perder. En el tenis amateur, por ejemplo, los partidos no los gana el jugador que hace los puntos más espectaculares. Los gana el jugador que comete menos errores no forzados. El jugador que simplemente devuelve la pelota y espera a que el otro falle. Aplicar esto a tu vida significa identificar cuáles son esos pequeños errores del 1% que te están drenando. Tal vez sea esa hora que pasas navegando sin rumbo en redes sociales antes de dormir, que te quita sueño y energía para el día siguiente. Tal vez sea esa relación tóxica que te drena emocionalmente poco a poco. Tal vez sea el gasto hormiga que desangra tu presupuesto. Identificar y eliminar estos lastres es tan poderoso como agregar nuevos hábitos. Imagina un barco que avanza con el viento. Puedes poner velas más grandes para ir más rápido. Eso sería agregar hábitos positivos. Pero si el barco tiene lapas y algas pegadas al casco bajo el agua, eso crea fricción. Limpiar el casco, eliminar esa resistencia, hace que el barco vaya más rápido sin necesidad de más viento. La eliminación de lo negativo es una forma pura de mejora. Hablemos ahora de la importancia de la conciencia. No puedes cambiar lo que no ves. Muchos de nuestros hábitos son automáticos. Los hacemos sin pensar. Para cambiarlos, necesitamos traerlos de la oscuridad del inconsciente a la luz de la conciencia. El sistema ferroviario de Japón es considerado uno de los mejores del mundo. Si alguna vez has visto a los conductores de trenes en Japón, notarás que hacen algo peculiar. Mientras conducen, señalan a diferentes objetos y gritan lo que ven. Cuando el tren se acerca a una señal, el operador la señala y dice: "La señal está en verde". Cuando el tren entra en una estación, el operador señala el velocímetro y dice en voz alta la velocidad exacta. Cuando es hora de salir, señala el reloj y dice la hora. En el andén, otros empleados realizan acciones similares. Este sistema se conoce como señalar y llamar. Parece tonto a primera vista, pero funciona increíblemente bien. Reduce los errores en un 85% y los accidentes en un 30%. ¿Por qué? Porque convierte un hábito no consciente en uno consciente. Al señalar y hablar, el operador está utilizando sus ojos, sus manos, su boca y sus oídos. Está obligado a estar presente en el momento. No puede actuar en piloto automático. Podemos aplicar nuestra propia versión de señalar y llamar en nuestra vida diaria. Si quieres mejorar tus finanzas, antes de comprar algo, dilo en voz alta. Estoy a punto de comprar este café de $5, aunque tengo café en la oficina, y esto reducirá mi capacidad de ahorro para mi viaje. Al verbalizarlo, te haces consciente de la decisión. Le quitas el poder al impulso automático. Lo mismo aplica para la alimentación. Estoy a punto de comer esta galleta. No tengo hambre, solo estoy aburrido y estresado. Al decirlo, a menudo te das cuenta de que no quieres hacerlo realmente. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. A medida que avanzamos en este viaje de comprensión sobre el poder de lo pequeño,
es vital abordar el tema del talento. A menudo usamos la falta de talento natural como una excusa para no intentarlo. Decimos, bueno, yo no nací con los genes de un atleta olímpico o la mente de un genio matemático, así que, ¿para qué esforzarme en mejorar un 1%? Es cierto que los genes importan, sería ingenuo decir que no. Michael Phelps nació con un cuerpo perfecto para nadar, torso largo, piernas cortas, manos y pies grandes que actúan como aletas. Hicham El Guerrouj, un corredor de media distancia marroquí que tiene récords mundiales, tiene una estructura opuesta, piernas increíblemente largas y torso corto. Si intercambiaran deportes, si Phelps intentara correr y El Guerrouj intentara nadar, ninguno de los dos sería un campeón olímpico, por mucho que se esforzaran. Los genes determinan tu techo de potencial en ciertas áreas, pero rara vez determinan dónde empiezas o cuánto puedes mejorar desde tu punto de partida. Y lo más importante, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. En la gran mayoría de las cosas que queremos lograr en la vida, ser mejores padres, tener libertad financiera, ser saludables, aprender una habilidad, no estamos compitiendo en los Juegos Olímpicos. No necesitamos ser el mejor del mundo, solo necesitamos ser nuestra mejor versión. Y en ese terreno, el hábito y la constancia son los reyes absolutos. Además, los hábitos actúan como una palanca para el talento. Si tienes un poco de talento natural, los hábitos lo multiplican. Si no tienes talento natural, los hábitos pueden compensar esa falta hasta un punto sorprendente. Hay una antigua fábula sobre un alfarero que dividió su clase en dos grupos. Al grupo de la izquierda le dijo que serían calificados únicamente por la cantidad de trabajo que produjeran. Si hacían 50 kilos de vasijas, obtendrían una A. Si hacían 40, una B, y así sucesivamente. Al grupo de la derecha le dijo que serían calificados únicamente por la calidad. Solo tenían que producir una vasija, pero tenía que ser perfecta para obtener una A. Llegó el momento de la calificación. Curiosamente, las vasijas de mejor calidad, las más hermosas y perfectas, fueron producidas por el grupo de la cantidad. ¿Por qué? Porque mientras el grupo de la cantidad estaba ocupado produciendo montones de trabajo, aprendiendo de sus errores en tiempo real, experimentando con la arcilla y mejorando con cada intento, el grupo de la calidad se sentó a teorizar sobre la perfección. Discutieron grandiosos planes y al final tenían poco más que teorías grandiosas y un montón de arcilla muerta. La lección es clara. La repetición es la madre de la habilidad. No necesitas ser un genio para empezar. Necesitas empezar para volverte genial. Cada repetición es una forma de mejora del 1%. Al principio es torpe y difícil, pero con cada iteración, el circuito neuronal en tu cerebro se vuelve más eficiente. La mielina, una sustancia grasa, comienza a envolver las conexiones neuronales relacionadas con esa actividad, permitiendo que las señales viajen más rápido y con menos pérdida de energía. Literalmente, estás cambiando la estructura física de tu cerebro con cada repetición. Así que, cuando te sientas desanimado porque no ves resultados, recuerda al grupo de la cantidad. Tu trabajo no es hacer la vasija perfecta hoy. Tu trabajo es hacer muchas vasijas. Tu trabajo es presentarte y cumplir con tu sistema. Deja que la calidad llegue como un subproducto de la cantidad. Pero hay un peligro en la repetición automática que debemos advertir. Una vez que un hábito se establece, se vuelve fácil. Y cuando se vuelve fácil, dejamos de prestar atención a los pequeños errores. Empezamos a hacerlo de memoria. Esto nos lleva a una meseta de rendimiento. Pensamos que estamos mejorando porque tenemos más experiencia, pero en realidad solo estamos reforzando nuestros hábitos actuales, incluyendo los malos vicios técnicos. Para seguir mejorando ese 1%, una vez que has dominado lo básico, necesitas establecer un sistema de reflexión y revisión. Los ejecutivos exitosos suelen llevar un diario de decisiones donde anotan por qué tomaron una decisión importante y qué esperan que suceda. Meses después, revisan esas notas para ver dónde acertaron y dónde se equivocaron.
Los atletas revisan videos de sus entrenamientos. Necesitas una forma de auditarte a ti mismo periódicamente para asegurarte de que no solo estás repitiendo, sino que estás refinando. La combinación mágica es hábitos más práctica deliberada igual a maestría. Los hábitos te permiten hacer las cosas sin pensar, lo cual libera espacio mental. La práctica deliberada te obliga a pensar en lo que estás haciendo para corregir los pequeños errores. Es un baile constante entre hacer las cosas fáciles y luego desafiarte a ti mismo para llegar al siguiente nivel. Imagina que estás construyendo una escalera hacia el cielo. Cada hábito que consolidas es un escalón sólido sobre el que puedes pararte. Una vez que estás firme en ese escalón, no te quedas ahí para siempre. Usas esa estabilidad para construir el siguiente escalón. Si intentas saltar 5 escalones a la vez, te caerás. Pero si aseguras cada paso, uno por uno, la altura que puedes alcanzar es ilimitada. Ahora, pensemos en el efecto dominó. Un pequeño cambio puede desencadenar una reacción en cadena. A menudo, cuando las personas comienzan a hacer ejercicio, incluso si es solo un poco, naturalmente comienzan a comer mejor. Luego, como tienen más energía, son más productivos en el trabajo. Como son más productivos y se sienten mejor consigo mismos, tienen más paciencia con sus familias. Un pequeño hábito angular, una mejora del 1% en un área clave, puede elevar toda tu vida. No tienes que arreglar toda tu vida a la vez. Solo tienes que encontrar ese primer dominó. Y quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es ese primer dominó? La respuesta suele estar en las mañanas. La forma en que comienzas tu día tiende a dictar la calidad del resto del día. Si empiezas con una victoria, por pequeña que sea, como hacer tu cama o beber un vaso de agua, estableces un tono de disciplina y cuidado. Si empiezas reaccionando, mirando el teléfono, dejando que las demandas del mundo exterior dicten tu estado de ánimo, ya estás en desventaja. Protege tu primera hora. Haz que esa primera hora sea tuya. Es ahí donde el 1% tiene el mayor apalancamiento. Si ganas la mañana, tienes muchas más probabilidades de ganar el día. Somos criaturas profundamente sociales. Si bien nos gusta pensar que somos dueños absolutos de nuestro destino y que nuestras decisiones nacen de una reflexión interna y aislada, la realidad es que estamos conectados por hilos invisibles a las personas que nos rodean. Nuestros hábitos no se forman en un vacío, se forman en una ecología social. Y si quieres potenciar esa mejora del 1%, debes entender cómo el comportamiento de los demás moldea el tuyo. Desde que nacemos, aprendemos qué hacer observando a los demás. Imitamos. Imitamos a 3 grupos en particular: a los cercanos, a la mayoría y a los poderosos. La proximidad tiene un efecto asombroso en nuestro comportamiento. Hay estudios que sugieren que si tu mejor amigo engorda, tus probabilidades de engordar aumentan en un 57%. Lo mismo ocurre con la felicidad, con el hábito de fumar o con la ética de trabajo. Absorbemos las cualidades y las prácticas de aquellos con quienes pasamos más tiempo. Por eso, una de las estrategias más efectivas para asegurar tu crecimiento es unirte a una cultura donde tu comportamiento deseado sea el comportamiento normal. Si quieres ser un lector ávido, únete a un club de lectura. Si quieres ser músico, rodéate de personas que tocan instrumentos. Cuando estás en un grupo donde todos hacen lo que tú quieres hacer, el cambio de identidad se vuelve mucho más fácil. Ya no es una lucha solitaria contra el mundo, es un acto de pertenencia, y para el ser humano, el deseo de pertenecer es una de las fuerzas más poderosas que existen. Hace miles de años, ser expulsado de la tribu significaba la muerte segura. Hoy, ese instinto sigue vivo. Preferimos estar equivocados con el grupo que tener la razón solos. Usa ese instinto a tu favor. Encuentra tu tribu, esa que eleva tus estándares, porque eventualmente te elevarás al nivel de tu entorno. Pero hablemos de lo que sucede cuando la novedad desaparece. Has diseñado tu entorno, te has unido a un grupo, has empezado con la regla de los 2 minutos. Pero llega un punto en el viaje de cualquier persona, ya sea un atleta de élite o alguien que solo quiere aprender un idioma, en el que la actividad se vuelve difícil
tediosa o simplemente deja de ser emocionante. ¿Cómo mantenemos la motivación a largo plazo? Aquí entra en juego la regla de ricitos de oro. Esta regla establece que los seres humanos experimentamos la máxima motivación cuando trabajamos en tareas que están justo en el límite de nuestras capacidades actuales. No demasiado difíciles, no demasiado fáciles. Justo en el medio. Imagina que juegas al tenis. Si juegas contra un niño de 4 años, te aburrirás rápidamente. Es demasiado fácil, no hay desafío. Si juegas contra un campeón mundial como Roger Federer o Rafael Nadal, te desmotivarás rápidamente porque el desafío es demasiado grande. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Pero si juegas contra alguien que es igual que tú, o quizás solo un poco mejor, el juego se vuelve apasionante. Tienes la oportunidad de ganar, pero tienes que esforzarte. Tu atención se agudiza. Las distracciones desaparecen. Entras en lo que los psicólogos llaman estado de flujo. Para mantener esa mejora del 1% a lo largo de los años, debes buscar constantemente ese punto dulce. Si un hábito se vuelve demasiado fácil, aburre. Necesitas aumentar la dificultad ligeramente. Si corres 5 kilómetros cómodamente, intenta hacerlo un poco más rápido. Si dominas una pieza musical, busca una más compleja. El éxito no es una línea recta de felicidad, es una gestión constante del desafío. La felicidad y la satisfacción se encuentran en la resolución de problemas, no en la ausencia de ellos. Necesitas tener un problema que sea lo suficientemente difícil como para ser interesante, pero lo suficientemente manejable como para ser soluble. Sin embargo, hay una trampa sutil en el camino hacia la maestría. A medida que nos apegamos a nuestros hábitos y a nuestra nueva identidad, corremos el riesgo de volvernos rígidos. Cuanto más sagrada sea una idea para nosotros, es decir, cuanto más profundamente esté ligada a nuestra identidad, más la defenderemos contra la crítica y el cambio. Piensa en alguien que ha construido su identidad alrededor de ser un soldado fuerte. ¿Qué sucede cuando se retira o se lesiona? Si su identidad es únicamente «soy un soldado», el final de su servicio puede destruir su sentido de sí mismo. O piensa en un emprendedor cuya identidad es «soy el CEO». Si la empresa quiebra, él se siente como un fracaso total. Para sobrevivir y prosperar a largo plazo, nuestra identidad debe ser flexible, como el agua que fluye alrededor de una roca. En lugar de decir «soy un atleta», puedes adoptar la identidad de «soy el tipo de persona que es mentalmente fuerte y ama el movimiento físico». Si te lesionas, esa identidad todavía funciona. Puedes aplicarla a la rehabilitación o a otro deporte. En lugar de decir «soy el CEO de esta empresa», puedes decir «soy el tipo de persona que construye y crea valor». Esa identidad viaja contigo, sin importar lo que pase con tu negocio actual. La mejora continua requiere que estemos dispuestos a actualizar nuestras creencias. Lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá. Los hábitos que te sirvieron para salir de la deuda pueden no ser los mismos que necesitas para volverte rico. Los hábitos que te ayudaron a sobrevivir en un ambiente difícil pueden ser tóxicos en un ambiente seguro. Debemos estar dispuestos a podar nuestras propias ramas para seguir creciendo. La vida cambia, y nosotros debemos cambiar con ella. La falta de conciencia de uno mismo es el veneno. La reflexión y la revisión son el antídoto. Ahora, miremos todo esto desde una perspectiva filosófica más amplia. Existe una antigua paradoja griega conocida como la paradoja del montón o sorites. Se plantea una pregunta sencilla. ¿Un solo grano de arena hace un montón? La respuesta obvia es no. ¿2 granos? No. ¿3 granos? No. Pero si sigues añadiendo granos de arena, uno por uno, eventualmente tendrás un montón. La paradoja está en que no hay un momento exacto, un grano específico que convierta la arena en un montón. No puedes señalar el grano número 5000 y decir, ahí está, antes no era un montón y ahora sí lo es. La transición es gradual. Es invisible en el corto plazo, pero innegable en el largo plazo. Lo mismo ocurre con nuestros hábitos y nuestras vidas.
¿Un entrenamiento te hace estar en forma? No. ¿Una comida saludable te hace delgado? No. ¿Leer una página te hace sabio? No. Pero en algún momento, la acumulación de esos pequeños granos de arena forma el montón del éxito. Vivimos obsesionados con encontrar ese grano mágico. Buscamos el secreto, el truco, la dieta milagrosa, la inversión perfecta que nos haga ricos de la noche a la mañana. Pero la paradoja del montón nos enseña que el poder no está en el grano individual, sino en la acción de añadir. El poder está en la repetición. El peso de la sociedad nos empuja hacia la gratificación instantánea. Todo está diseñado para ser rápido, fácil y desechable. Elegir el camino del 1% es un acto de rebelión silenciosa. Es decidir que no vas a ser esclavo de tus impulsos inmediatos. Es decidir que estás construyendo una catedral, no una tienda de campaña. Una catedral tarda 100 años en construirse. Los albañiles que ponen los cimientos a menudo no ven la aguja terminada, pero trabajan con la fe de que cada piedra importa. Tú eres el arquitecto y el albañil de tu propia vida. Cada día tienes la oportunidad de poner una piedra. A veces será una piedra grande y perfecta. A veces será una piedra pequeña y deforme porque tuviste un mal día. No importa. Pon la piedra. No dejes el muro hueco. Recuerda que el éxito no es una meta que se alcanza y se tacha de una lista. No es una línea de meta que cruzas y luego te sientas a descansar por el resto de la eternidad. El éxito es un sistema, es una forma de vivir. No se trata de lograr un cuerpo perfecto y luego dejar de entrenar. Se trata de ser una persona que entrena. No se trata de ganar $1.000.000 y luego dejar de trabajar. Se trata de ser una persona que entiende y genera valor. Cuando te enfocas en el resultado, eres feliz solo por un instante. Cuando logras la meta. Cuando te enfocas en el sistema, en el proceso, puedes ser feliz cada día que cumples con tu pequeña mejora del 1%. Encuentras alegría en la rutina. Encuentras orgullo en la disciplina. Te enamoras del aburrimiento porque sabes que es el precio de la maestría. El mundo está lleno de personas que inician cosas. Los gimnasios están llenos en enero. Los blogs tienen 3 entradas y luego son abandonados. Los instrumentos musicales acumulan polvo en los rincones. Empezar es fácil. Empezar es emocionante. Pero mantenerse, continuar cuando la emoción se desvanece, cuando el frío aprieta, cuando los resultados no se ven, eso es lo que separa a los profesionales de los aficionados. Eso es lo que separa a quienes sueñan con una vida mejor de quienes la construyen. No necesitas ser sobrehumano. No necesitas una fuerza de voluntad inagotable. Solo necesitas entender cómo funciona tu cerebro. Necesitas diseñar tu entorno para que lo bueno sea fácil y lo malo sea difícil. Necesitas empezar tan pequeño que sea imposible decir que no. Necesitas buscar pequeñas victorias inmediatas para mantenerte motivado. Necesitas perdonarte cuando falles y volver al camino inmediatamente. Y necesitas tener la paciencia del picapedrero. Vuelve a esa imagen del hombre golpeando la roca. 99 golpes sin resultado visible. El sudor, el cansancio, la duda. Quizás la gente pasa y se ríe. Quizás él mismo duda. Pero da el golpe número 100 y la roca se parte. No por la fuerza de ese último golpe, sino por la acumulación de todo lo anterior. Tu vida es esa roca. Tus hábitos son el mazo. Cada vez que decides leer en lugar de ver televisión, es un golpe. Cada vez que decides guardar dinero en lugar de gastarlo, es un golpe. Cada vez que respiras hondo en lugar de gritar, es un golpe. Puede que hoy no veas la grieta, puede que mañana tampoco, pero la física de la vida es implacable. Si sigues golpeando, la roca se romperá. El cambio ocurrirá. La abundancia llegará. La maestría aparecerá. No subestimes el poder de lo pequeño. No desprecies los comienzos humildes. Una semilla de roble es pequeña, pero contiene dentro de sí el potencial de un árbol gigantesco. Tus pequeños hábitos de hoy son las semillas de tu destino. Cuídalos. Riégalos con constancia. Protégelos con tu entorno. Y confía en el tiempo. El tiempo magnifica lo que le das.
Dale mediocridad y te devolverá fracaso. Dale constancia y te devolverá excelencia. La elección, en cada momento, en cada pequeña decisión del 1%, es tuya. No busques ser perfecto. Busca ser un poco mejor que ayer. Solo un poco. Solo un 1%. Y deja que el interés compuesto haga el resto. Así es como se construyen los imperios. Así es como se transforman las vidas. Así es como se logra lo imposible. Un paso a la vez. Un día a la vez. Un 1% a la vez. El viaje no termina aquí. De hecho, el viaje nunca termina. Mañana, cuando despiertes, tendrás otra oportunidad. Otra oportunidad para poner un clip en el frasco, para ponerte las zapatillas, para elegir la manzana, para leer la página. Otra oportunidad para votar por la persona en la que te estás convirtiendo. El camino es largo, pero no tienes que recorrerlo todo hoy. Solo tienes que dar el siguiente paso. Y luego el siguiente. Y luego el siguiente. Empieza hoy. Empieza ahora. Tu futuro te está esperando, construido ladrillo a ladrillo, golpe a golpe, un 1% cada día.